Vamos a hacer un bloque donde el tema judicial va a estar muy presente. Porque, claro, muy difícil imaginarse que nuestro pueblo, nuestra nación tenga posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de justicia social, si no se reforma el partido judicial, si no se reforma el poder judicial en la Argentina, que tiene más de partido que de poder independiente. Eso está claro, lo venimos padeciendo todas y todos hace mucho tiempo, y en los últimos años ha sido muy potente, muy obsceno, el manejo, la irregularidad permanente del partido judicial, la irregularidad permanente en el manejo de eso que se llama justicia por parte del partido judicial en beneficio de los sectores del privilegio. Uno de los casos emblemáticos, más fuertes, que acompañó todo el proceso del macrismo, cuando se desató la persecución a dirigentes políticos, sociales, donde se construyó un sentido común basado en mentiras, en falacias, que permitieron llegar, por ejemplo, entre otras cosas, mientras se producía la destrucción de los niveles económicos y sociales con el empleo, ¿no? Con el trabajo aparejado, mientras eso pasaba en la Argentina entre el 2015 y el 2019, se fue construyendo ese sentido común que permitió, por ejemplo, que Macri terminara solicitando un préstamo de 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que hubo resistencia, no todo pasó sin raspones para Macri, a tal punto que en el 2019 fue tan desastroso el gobierno de Macri que terminó perdiendo las elecciones, a pesar de todo el apoyo, a pesar de esa construcción de sentido común. Lo que no perdió el macrismo, lo que no perdieron los sectores de privilegio fue el control de ese instrumento central para poder avanzar en transformaciones en nuestro país por donde quiera buscarlas, ¿no? Entonces ahí hay un poder muy concentrado, muy constituido, que hace y deshace a su antojo. Uno de los casos emblemáticos fue el de la llamada causa Cuadernos. La causa Cuadernos durante el gobierno de Mauricio Macri, que intentó mostrar la corrupción entre el gobierno de Cristina, el gobierno de Néstor y los empresarios. Y dijeron el hallazgo, unos cuadernos que nunca se vieron. Después se supo que eran fotocopias escaneadas, que fueron lo que se entregó a la justicia. Después aparecieron unos cuadernos que el autor, el escriba, el supuesto escriba, había denunciado en sus declaraciones ante la justicia que los había incinerado, los había prendido fuego. Después, mágicamente, como el ave fénix, resurgieron de sus cenizas esos supuestos cuadernos, y desde el macrismo se desató esa persecución gigantesca contra dirigentes políticos y contra empresarios, lo cual fue visto por algunos miembros de ese sector como una traición por parte de Macri. ¿Por qué ese ensañamiento con los empresarios, esa persecución? Bueno, porque lo que había detrás era una búsqueda de apropiarse de varios grupos empresarios, de varias empresas, al mismo tiempo que se estigmatizaba al kirchnerismo como parte de su corrupción. Fíjense cómo contaba esto hace varios años atrás. En el 2018, el diario La Nación, justo se van a cumplir ahora un nuevo aniversario, 5 años, el 11 de agosto, La Nación escribía notas que eran, todos los días se escribían esas notas y salían en los grandes medios, los medios hegemónicos, pero tomé al azar esto del 11 de agosto del 2018, donde La Nación nos contaba, nos explicaba en qué consistía, qué pasaba con la causa Cuadernos. Lo vemos, es cortito. En enero del 2018, el periodista de La Nación, Diego Cabot, accedió a una caja con documentos.
Allí había 7 cuadernos, un anotador, facturas, fotos y videos. Los elementos pertenecían a Oscar Centeno, quien fue el chofer durante varios años de Roberto Barata, el número 2 del ex ministro de Planificación, Julio Devido. Jorge Bacigalupo, amigo de Centeno, fue quien entregó las pruebas que revelarían un inmenso entramado de corrupción. Si la sociedad le debe algo a alguien es a Oscar Centeno, no a Jorge Bacigalupo, porque si él no hubiera hecho este trabajo, no estaríamos acá, esto no se hubiera producido. Centeno registró casi obsesivamente cada uno de los trayectos que hizo en un Toyota Corolla con su jefe. Días, horarios, nombres, direcciones y montos figuraban en cada uno de los cuadernos. Según Centeno, todo partía de las instrucciones de Néstor Kirchner y continuaba con las giras del entorno de Devido por las empresas contratistas del Estado para recolectar bolsos con millones de dólares. El dinero terminaba en la Quinta de Olivos, en la jefatura de gabinete o en el departamento de Juncal y Uruguay de los expresidentes. Estas pruebas, que salpicarían a numerosos funcionarios y empresarios, llegaron en abril a manos de la justicia por parte de Cabot, quien prefirió que el curso de la investigación siguiera por la vía legal. A partir de ese entonces, el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, ambos a cargo de la causa, cruzaron las anotaciones de Centeno con otros elementos para comprobar la veracidad de lo apuntado por el chofer. Entre los funcionarios mencionados en los cuadernos de las coimas están los expresidentes Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, el exsecretario de Néstor Daniel Muñoz, Devido, Barata, Juan Manuel Abal Medina, Oscar Parrilli, Norberto Yarvide, entre otros. También hay empresarios salpicados: el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, el ex CEO de IEXA, Javier Sánchez Caballero, el ex CEO de Isolux, Juan Carlos de Goicochea, el presidente de Albanesi, Armando Lawson, y el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y Francisco Valenti, de IMSA, entre otros. Muchos de estos empresarios ya aceptaron declarar como arrepentidos y empezaron a confesar una trama de coimas cuyo final nadie puede predecir. Sí, el final se podía predecir. Todo ese cuentito que compartimos, que contaba La Nación el 11 de agosto del 2018, era una gran farsa. Era una operación política. Cuadernos, la causa Cuadernos es aún una operación política. Pruebas escasas, testimonios muy contradictorios. Las pocas supuestas pruebas, que serían los cuadernos, resulta que tienen una cantidad de irregularidades gigantescas. En esta causa llegó a haber 48 detenidos. La expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que era el blanco predilecto de la persecución, fue absuelta porque no hay nada. Mire que la buscaron, nada. ¿Qué pasó en las últimas horas? Bueno, se conoció una pericia oficial, 2 pericias oficiales en realidad, que fueron ordenadas por la justicia. Ahí lo veíamos a Jorge Bacigalupo. En un momento en ese video aparecía un personaje diciendo, bueno, esto gracias a Centeno que hizo esta investigación. Bueno, Jorge Bacigalupo es un ex policía. Oscar Centeno, que era chofer de Barata, también había sido parte de las fuerzas de seguridad. Pero Bacigalupo, un ex policía cercano a los servicios de inteligencia, fue una persona amiga de Centeno que habría recibido esos cuadernos y los entregó luego a Diego Cabot, a La Nación. Vio que en esa época, durante el macrismo, cuando se inventaban causas, Majul decía que recibía cosas cuando corría por Palermo y todas hacía denuncias y todas caían en Bonadío, ese corrupto de Bonadío, ya fallecido, el fiscal Stornelli, ¿no? Y todas esas causas caían siempre ahí. Todas las causas caían, iban al sorteo y mágicamente caían ahí. Entonces, bueno, Majul se encontraba con gente que lo corría en los bosques de Palermo, le daba un papelito, le tiraba por abajo de la puerta, a Cabot le llegaba una caja con cuadernos. Bueno, ayer resulta que se conoció, ya se había conocido a partir de lo que había sido una presentación de uno de los empresarios, el empresario Lawson, que había dicho, esto es todo mentira. En los cuadernos, aparte, queda claro, mandó a hacer una pericia caligráfica,
privada, por su cuenta, se la tuvo que pagar porque el Poder Judicial no avanzaba, mandó a peritar los cuadernos y encontraron con que estaba una cantidad de enmiendas, tachaduras, modificaciones en el texto, todo armado, pero lo habían hecho los privados. Entonces el juez tuvo que convocar a los especialistas, a los peritos oficiales de la Policía Federal y demás. Bueno, ayer se conoció finalmente el peritaje donde se confirma que esos cuadernos fueron manipulados. Ese cuaderno, el cuaderno número 7, que es el que el empresario Lawson había dicho, en todos los cuadernos hay manipulación de datos, hay correcciones, tachaduras. Se detectó en ese peritaje no solo esto que les estoy contando, sino que por la forma en la cual se escribía, y se escribieron, aparecían algunos escritos, quedaba claro que alguien dictaba, estaba escrito por un dictado, no era que eran... Bueno, todo eso quedó confirmado ahora en la causa armada por el macrismo a través de estos personeros. Bueno, la pericia determinó, no solo que confirmó que estaban adulterados, sino que confirmó que quien adulteró esas pruebas fue Bacigalupo, el hombre de los servicios de inteligencia, ex miembro de la policía, que aparecía en ese video que nos mostraba La Nación diciendo, no, esto todo es gracias a Centeno, que hizo un gran trabajo, esto no podría... Todo un armado, todo un armado. Jorge Bacigalupo. Bueno, les decía, uno de los peritajes demostró que efectivamente las correcciones las había hecho Bacigalupo, y otro de los peritajes demostró lo que les contaba hace un ratito, que hay varias partes en las cuales se observa que hay alguien escribiendo y alguien dictando, no escribiendo espontáneamente, sino escribiendo a partir de un dictado. Bueno, ¿quién hizo esta operación durante el macrismo? ¿Fueron los servicios de inteligencia? ¿Quién los manejaba? Grandes preguntas que se abren. Uno de los empresarios perseguido en esta causa fue Gerardo Ferreira, titular de Electroingeniería. Claro, Electroingeniería tenía negocios muy importantes con China por la cuestión hidroeléctrica. Lo metieron en cana. Justo se cumplen 5 años hoy de la detención de Gerardo Ferreira. En la mañana de hoy habló un rato con Víctor Hugo Morales en la M750. Compartimos un fragmento de lo que dijo Gerardo Ferreira. Bueno, la lectura, Víctor Hugo, justo hoy se cumplen 5 años de mi detención ilegal. Y ayer, a última hora, se conoció la tercera pericia de la Policía Federal, donde pudimos encontrar todo con esfuerzo privado, porque el Partido Judicial y el ala del Laufer del Partido Judicial se opone hasta que hagamos una investigación privada. Hace 2 años y medio que estamos haciendo esta investigación, y en la primera encontramos que hubo más de 1.600 irregularidades, tachaduras, enmiendas, sustituciones, etc. En la segunda pericia encontramos que los dos de los cuadernos, que es donde nos involucraban a nosotros, a mí personalmente, habían sido dictados y escritos de corrido, no eran agenda original de un remisero, sino que fueron escritos de corrido. Y en esta tercera, al cumplirse 5 años, en el cual 1 año y medio estuve prisionero, rehén, porque me querían sacar la empresa, al cumplirse 5 años hemos determinado ahora quién fue el autor. Y quién fue el autor, por lo menos en mi caso, de haberme agregado a la agenda, porque yo no estaba en la agenda para detenerme. Fue una causa diseñada para destruir gran parte del empresariado argentino, ¿no es cierto?, por la inteligencia, los servicios de inteligencia, y como decimos, con apoyatura del Poder Judicial y mucha potencia le dieron en los medios, ¿no es cierto?, fue diseñada para eso, y en el caso mío ni siquiera estaba en la agenda. Me agregaron a la agenda. ¿Quién me agregó? Bueno, la pericia determinó que una de las patas del Laufer, Centeno, ex remisero, pero también ex servicio de inteligencia del 601,
junto con Bacigalupo, que fue el autor material de haberme agregado, la letra es de él, esto es lo que determinó por unanimidad la Policía Federal, la División Escopometría, por unanimidad digo, porque no solo nuestros peritos y los peritos de la Federal adhirieron al dictamen, sino también la abogada de Bacigalupo y el propio perito de partes de Bacigalupo, que es un ex jefe de la División Escopometría. Esa es la lectura que hago. Llegamos hasta el último eslabón. ¿Quién fue el autor de haberme agregado a mí? Entonces, siento mucha satisfacción, Víctor Hugo. Eso planteaba Gerardo Ferreira, un empresario cercano al kirchnerismo, que fue víctima de la persecución ordenada por Mauricio Macri, o al menos, no sé si ordenada, pero de la cual Mauricio Macri, todo el macrismo, fue cómplice, por acción o por omisión, si alguien quiere no pensar mal. Está claro cuál fue el proceder del macrismo durante su gestión en esta política, en esta práctica de persecución a dirigentes y empresarios.